Ya estamos en línea con Mariano Bronenberg para que nos cuente por qué decidió hacer esto. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo le va, Bronenberg? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo nació su intención de ponerse al frente de un aula durante el paro docente? Bueno, yo lo que quiero destacar son un par de cositas. En principio, lo mío no fue una convocatoria, fue un tuit individual, personal, dirigido a la gobernadora de la provincia, porque es quien tiene la responsabilidad de la educación en la provincia. Sí. En el tuit, si se lee bien, yo aclaro que no soy maestro y que tengo experiencia en la docencia universitaria. Con esto estoy diciendo que yo no puedo dar clases, porque no soy maestro. Claro. Está hasta legalmente limitado el tema. Y lo que destaco es que tengo alguna experiencia docente en otras áreas que me puede hacer útil para desempeñar alguna tarea de las afines, de las que pudieran ser necesarias para iniciar en término las clases. No era una convocatoria, era una cuestión de orden individual. Yo no cuestioné ni el derecho de huelga, ni la libertad de trabajo, ni abrí ningún juicio acerca de si los docentes ganaban bien o ganaban mal. A partir de allí surgieron distintas interpretaciones. Sí. Mucha gente replicó ese tuit muy por encima de lo que habitualmente suele suceder. Sí, más de 3.200 retweets tuvo, que es un montón, es importante la repercusión que tuvo. Es un montón y, a ver, yo soy un usuario doméstico, amateur de Twitter, y lo máximo que había tenido algunos 150, 120 retweets de alguna cuestión no demasiado trascendente además. Sí. A alguien se le ocurrió que valía la pena ponerle un hashtag, que es lo que sirve para que empiece a cobrar notoriedad dentro del espacio cibernético, ¿verdad? Y es lo que termina en definitiva marcando tendencia. Bueno, alguien le agregó el hashtag y aquí el crecimiento fue exponencial. Me desbordó absolutamente. No es lo que esperaba. Bueno, hagamos una aclaración. Creo que todo tuitero en el fondo pretende que cada uno de sus tweets tenga alguna repercusión. Pero nunca imaginé tamaña medida. Yo creo, hasta hace un rato estaba en casa, podía ver que todavía se mantiene como tendencia y hace ya más de 24 horas. Sí, evidentemente lo sigue, lo tiene muy de cerca. Yo quería preguntarle, Bronenberg, a propósito de esta enorme repercusión, porque hubo muchísima gente que lo apoyó, de hecho que usted mismo en su cuenta de Twitter retuiteó y también le dio valor y lo hizo público a mucha gente que le decía que sí, que estaba de acuerdo y que se sumaba a esta iniciativa. Pero por otro lado también, por eso la polémica, hay muchos que dijeron por dos motivos que no era viable, más allá de lo que recién decíamos que dijo el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, porque un docente tiene que tener estudios y más allá de la experiencia con la que usted cuenta, que dijo 25 años dando clases, pero tiene que tener estudios como docente para estar frente al aula. Y por otro lado, muchos dicen que esto actúa como una especie de rompehuelgas y por eso también se lo criticó bastante. ¿Qué tiene usted para responder a esto? Bueno, a ver, en todo caso, denme la posibilidad de disentir. Yo no salí a confrontar. Al contrario, creo que hay un derecho de huelga y que debe respetarse y debe ejercerse. Hay un derecho a trabajar y con el mismo equilibrio, digamos, debe respetarse y ejercerse. Hay un derecho a tener un salario adecuado, conforme a las posibilidades de empleador-empleado, a las formas que negocien, a la cantidad de producción, trabajo, o como se dimensione. Y hay un acuerdo de partes, en definitiva. Pero yo no entré en eso. Ni cuestioné el salario de nadie, ni dije que no debía haber paro, ni dije que había que ejercer la libertad de trabajo, porque las considero cosas, de hecho, naturales. Lo que sí hago hincapié, y esto es lo que es el espíritu del tuit, es en el derecho inalienable del niño a recibir educación.
como es el derecho de un niño, que está indefenso, los derechos no andan dando vueltas por allí, los derechos uno tiene que asegurar. Sí. En el caso particular del niño, el derecho del niño es la obligación del adulto. Entonces, yo lo que en todo caso pongo en tela de juicio es el incumplimiento de la obligación de satisfacer el derecho del niño a ser educado. Sí, por parte del Estado. En ese contexto, yo lo pongo como una cuestión... a ver, es una responsabilidad del Estado, pero sí, el Estado no está solo en esto. Sí. Bueno, el Estado somos todos, en definitiva, ¿no? Por eso. Pero digamos que el Estado como ente administrador, está bien, ¿cierto? Sí. Por eso dirijo mi tuit a la señora Vidal y no al señor Baradel o a algún referente gremial. Se lo dirijo a quien tiene la responsabilidad de asegurar la gestión adecuada del proceso de educación en la provincia. Bronenberg, ¿se comunicó alguien del gobierno de la provincia de Buenos Aires con usted? Simplemente un funcionario de tercera línea para decirme que les había parecido interesante el tuit y que a lo mejor en el futuro se producía algún otro tipo de conversación. Cosa que yo tampoco ni buscaba ni nada por el estilo. Yo decía, dentro del contexto del derecho del niño y la obligación del adulto a educarlo, hay una jornada simbólica que yo, que acabo hace 1 año y medio de hacer mi último curso, le sigo dando valor, que es el primer día de clases. Y para el niño muy particular, el primer día de clase tiene emoción, tiene anhelos, expectativas, etcétera. Entonces, no creo que nadie pueda arrogarse el derecho a quitarle eso al niño. Y mi oferta era trabajar en eso. Yo no pensaba ni ponerme un guardapolvo blanco, ni ponerme a dar clases de temas que desconozco, con una pedagogía que no manejo, ¿no es cierto? Sí podría ayudar en todo caso en cualquier otra tarea propia de un instituto educativo, porque esa experiencia sí la tengo. Hasta puedo gestionar una mapoteca. Mucha gente entendió lo mismo, muchos son docentes, docentes pasivos y activos, muchos son docentes que han ofrecido la media jornada que les queda libre para hacerlo gratis. Y yo tengo claro que administrativamente es poco viable esto de trabajar gratis, pero permítanme haberlo utilizado como un símbolo. Bueno, tanto tiempo últimamente también, Bronenberg, se habla de este choque de derechos, ¿no? Entre el genuino derecho a la huelga, al reclamo, que usted no deja de destacar, por lo menos en esta conversación con nosotros. En un tuit se hace como demasiado corto hacerlo. Y por supuesto el derecho que tienen los chicos también a estudiar. Es difícil saldar esa brecha, ¿no? ¿Cómo se garantiza una cosa sin dejar de garantizar la otra al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pasa todo el tiempo acá en la Ciudad de Buenos Aires cuando hay manifestaciones en la vía pública, el derecho al reclamo y el derecho a transitar también. Hay un choque permanente de intereses, lamentablemente, o de derechos. Sí, pero convengamos que los derechos no son absolutos. Los derechos de cada uno terminan donde empieza el derecho del otro y hay prioridades. Uno tiene, por lo menos así lo veo yo, que no soy abogado, pero ya me han mandado a sacar muelas, ¿no es cierto? Porque cuando uno lee las cosas que me han dicho... ¿Qué le pasa a usted con eso, con lo que lee, de lo que le dicen? A mí hay cosas que me causan mucha gracia y otras mucha preocupación. Me causa mucha preocupación que un docente que le enseña a un niño a interpretar textos no sea capaz de hacerlo. Un texto de 140 caracteres. Que no hayan interpretado lo que usted quiso decir en la red social, en Twitter. No, porque en definitiva la comunicación funciona así. El mensaje es lo que el otro entiende, ¿no es cierto? Lo que me causa preocupación es todos los aditamentos que le ponen. A ver, repito, yo no quiero confrontar, pero de repente he sido troll, empleado de la CIDE, asesino del 601, creo que no quedó nada por decir de mí. Se ha hablado mucho eso de usted en el regimiento 601 también, entre otras cosas, digo.
Sí, sí, bueno, mi currículum está publicado en internet hace años, sí, permanentemente, bastante actualizado además, no tengo nada que ocultar. He sido un profesional que ha tenido una carrera militar y en paralelo en algún momento ingresé a la universidad, hice una licenciatura, esa licenciatura me permitió ocupar un cargo importante dentro del sistema de comunicación institucional del ejército, en la etapa de democratización del ejército. Algún mérito me cabe en ese proceso. En fin, pero es lo de siempre. Asesinemos al mensajero, no analicemos lo que está pasando. Conozco lo suficiente las redes como para saber que dentro de 2 días nadie se acordará del hashtag ni de cuántos tweets, retweets, etcétera, etcétera. Me gustaría que por lo menos hubiera estimulado alguna neurona como para ponerla a trabajar en cómo se soluciona este tema sin perjudicar a los principales destinatarios, que son los niños. Todos los otros que a mí me dicen lo que me digan en las redes, incluyendo los que me respaldan, son el pasado. Está claro que si algo no hubo con sus 140 caracteres es la nada misma. No pasó desapercibido, tuvo mucha repercusión, de hecho por eso estamos hablando con usted. Así que le agradecemos por su tiempo, Braunemer, también. No, al contrario, por haberme dado el espacio y la posibilidad de explicar un poco. La comunicación es un tema complejo, ustedes lo saben muy bien. Sí, y es importante que se establezca, que fluya y que sea permanente, eso sí. También para resolver conflictos. Exactamente. Muchas gracias. Exactamente. No, al contrario, gracias.